técnicos del cuerpo. Después quiero escuchar lo que dicen ustedes. Así que bueno, le doy la bienvenida. Gracias por estar. Un sábado a la mañana. Es un sacrificio más que hacemos los cooperadores, pero bienvenidos sean porque lo vamos a pasar fantástico. Siempre muy motivador. El movimiento cooperador se va construyendo de a poco y tiene que ver con el esfuerzo que hacemos personalmente cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo les agradezco, al igual que mis compañeros, que hayan estado y que estén en esta apertura de este metropolitano, como todos los años, que implica un gran esfuerzo, porque imagínense ustedes, de las cooperadoras de nuestras escuelas, el esfuerzo que nos cuesta hacer un evento. Imagínense convocar a un metropolitano todos los años. Y quienes estamos en la mesa nacional, también, aparte, hacemos un congreso nacional en algún punto de nuestro país. Esto nos da la pauta de que en realidad nosotros dejamos de ser única y exclusivamente cooperadores dentro de nuestra escuela para visibilizarnos como movimiento cooperador en todo el país. Ese es un esfuerzo enorme que nosotros hacemos y que nunca tenemos que dejar, porque es una lucha constante que nosotros tenemos. Una forma de mostrar a toda la sociedad y al Estado que somos un movimiento cooperador, que hacemos mucho por las escuelas públicas. Y eso es importantísimo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar algunas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo delegado, muy cortito, porque después vamos a tener un living con personalidades que nos van a hablar del movimiento cooperador y que van a darnos un pantallazo de todo lo que significa el trabajo que siempre hacemos. El cuerpo de delegados es un grupo de personas, cooperadores todos, que fuimos elegidos por las escuelas de nuestra comuna y representamos a ellas, y supuestamente también deberíamos tener charlas con el Ministerio de Educación para poder afianzar o poder solucionar los problemas que las escuelas tienen en las comunas. Digo supuestamente porque a veces se puede y a veces no, o más veces no que las veces que se puede. Pero bueno, esto es una lucha que nosotros siempre estamos librando. La verdad que nosotros el trabajo que hacemos lo hacemos absolutamente ad honorem, disponiendo el tiempo que nosotros podíamos dedicarle a nuestras casas, a nuestra familia, y sin embargo lo estamos haciendo en nuestras escuelas, porque justamente lo que nos motiva es este trabajo por la escuela pública, la defensa de la escuela pública y de los niños, de los chicos, de nuestros hijos, de sus compañeros. No lo hacemos por nuestros hijos exclusivamente, lo hacemos por toda la sociedad, ¿sí? Entonces, este cuerpo, como les decía, está designado, está en asamblea, se reúne en asamblea en las comunas y ahí se designa quién va a representar a esa comuna. Nosotros tenemos 15 comunas en la Ciudad de Buenos Aires y de esas 15 comunas hay, si no me equivoco, 13 comunas representadas. ¿Es así? Ricardo, alguien que me... 13. Bueno, hay 2 comunas que todavía no tienen representación. Lo importante de todo esto es que nosotros nos reunimos en un plenario y en ese plenario, donde estamos los representantes de cada comuna, decidimos y vemos cuáles son las problemáticas que hay en cada una de las escuelas de la comuna y vemos qué solución le podemos dar. En eso estamos y es una gran lucha tratar de generar esas soluciones. Pero bueno, este movimiento cooperador sigue andando, estos plenarios se siguen reuniendo mes a mes para darle soluciones a estas escuelas públicas. Y esto que nosotros hacemos todos los años es justamente visibilizarnos todos, juntarnos y decir qué es lo que hacemos y tratar de charlar entre todos, porque esta modalidad de este encuentro en este momento, este año, va a ser justamente de charla, de diálogo, y los grupos que van a hacer van a dialogar entre sí, presentando las problemáticas y dando, o por lo menos intentando dar alguna solución o guiar alguna solución al respecto.
Así que bueno, bienvenidos a todos. En la carpetita que le entregaron tienen un número, ese es el número que ustedes van al grupo al que van a pertenecer. Esto lo hacemos para que haya integración en todos los grupos y para que todos puedan participar en diferentes grupos. Todas las temáticas que se van a tratar en los grupos van a ser las mismas, los ejes van a ser los mismos, las discusiones van a ser distintas, pues las personas son distintas, ¿no es cierto? Pero después los ejes de discusión van a estar dando vueltas sobre la misma idea. Por supuesto que no es cerrado, se puede hablar de otro tipo de cosas también, siempre vinculado al movimiento cooperador y a las cooperadoras en particular. Así que le doy la bienvenida y le voy a pedir que en este momento se acerquen quienes van a integrar el living, porque este año hemos decidido hacer una apertura con un living con 4 personas que nos van a charlar sobre el movimiento cooperador, la historia y lo que nosotros vivimos a diario desde la misma visión de gente que nos ha apoyado por un lado y gente que conoce muchísimo el tema del movimiento cooperador. Para eso vamos a darle la bienvenida a Martín Escoto. Martín Escoto es docente de la asignatura Cooperadoras en el posgrado de Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero. Le damos un aplauso y lo invitamos a sentarse en el libro. Vamos también a invitar a un delegado que es Gustavo Alonso. Le damos un fuerte aplauso a Gustavo. Lo invitamos a subir al living también. Vamos a invitar también a otra delegada, a Carmen Razzotti, por favor que suba. Que va también a participar de este living de charla y diálogo. Y también vamos a invitar al señor Gustavo Levegueris, director de Educación, Ciencia y Tecnología de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Un fuerte aplauso para él. Que nos prestaron conjuntamente con Gustavo Pane. Quiero destacar el esfuerzo enorme que hace la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por ayudarnos, siempre apoyarnos, siempre estar al lado nuestro. Son cooperadores como nosotros, porque en realidad, no sé si están en las escuelas públicas, pero viven la escuela pública como la vivimos nosotros. Yo pido un fuerte aplauso, no solamente para Gustavo Levegueris, también para Gustavo Pane, para Mariela Otero, que es la subdirectora de Educación, para Guillermo Lazo, ¿está bien? Lazo, para Guillermo. ¿Qué digo Guillermo? ¿Dónde está Guillermo? Ahí está, un fuerte aplauso para Guillermo. Y también quiero destacar que vino especialmente para darnos una mano también a Evelyn, que está detrás de la pecera, que nos ayuda con la parte técnica y que nos ayudó para abrir este espacio que nos dan de onda, la verdad, que nos dan porque nos apoyan, porque siempre están consustanciados con este movimiento cooperador, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su defensor, que es Alejandro Amor. Así que también le pido un fuerte aplauso al defensor Alejandro Amor. Realmente siempre nos hemos sentido apoyados por ellos, siempre nos vamos a sentir apoyados, porque la verdad que son fantásticos todos, es un grupo de trabajo excelente. Felicitaciones entonces, gracias por todo. Bueno, ahora entonces le vamos a dar los micrófonos a los delegados y que se ocupen ellos del tema. ¿Y ahora qué hacemos? Buenos días. Antes que nada agradecer la presencia de todos ustedes. Me parece que este espacio que vamos construyendo de a poco, dando pasos cortos, pasos en falso, pasos con errores, pero pasos al final, yo lo veo como muy valioso.
qué nervios estar acá sentado, che, de ese lado era más fácil. ¿No hay nadie? Listo. Nada, agradecerles sobre todo a todos ustedes. Me parece que el aplauso más grande es para ustedes, de ustedes para ustedes, o sea, de nosotros para nosotros, por generar esta movida. Yo siempre digo que una vez al año vengo a este lugar y se respira el compromiso. El compromiso de construir algo que siempre va rondando la educación pública, comunidades que se mueven, comunidades que ponen el hombro. Me gusta estar acá, me gusta poder ser parte de este tramito de la historia. Así que bueno, muchas gracias. Yo no sé cómo va a ser esto. Que ellos, buenas tardes, mi nombre es Carmen, que ellos se expongan y después hacemos un pequeño... Que se presenten, que expongan. Sí, dale. Sí, dale. Bueno, buenos días a todos, a todas. Sinceramente es un gusto para nosotros, como equipo de educación de la Defensoría del Pueblo, recibirlos como todos los años. Desde siempre la Defensoría mantuvo una relación muy estrecha con el movimiento cooperador de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ni hablar con Poletti, que no lo veo, Ricardo Fuentes, Ana Flores, bueno, tantos otros con los cuales comenzamos a vincularnos ya hace más de 15 años y conocer la historia del movimiento cooperador escolar, lo que fue la lucha por la sanción de la ley de cooperadoras escolares a nivel nacional, el libro que lograron publicar, el importantísimo acto que se hizo, creo que fue en 2014, en Palacio Pisurno, y tantos otros hitos que nos fueron vinculando y haciendo conocer cómo se fue construyendo este movimiento cooperador en la ciudad de Buenos Aires y cómo hemos visto en los últimos años cómo se ha extendido al resto del país. Recién Mariano Yáñez, que también lo conocemos desde hace muchos años, generosamente nos agradecía, y quiero transmitirles el saludo y el compromiso del defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, en el sentido que no hay agradecimiento. Esto es una política institucional, si se puede hablar de una política de Estado de la Defensoría del Pueblo, que a lo largo de los años la ha sostenido, la ha mantenido, la ha fortalecido, y que a partir de la gestión de Alejandro Amor se ha profundizado. Se ha profundizado no en lo verbal o en lo discursivo, en acciones claras, concretas y en un sostenido apoyo al movimiento de ustedes. El apoyo en dos sentidos. El primero y el más concreto, escuchar las demandas, tramitar esos reclamos, ser de alguna manera quienes acompañamos las demandas, los reclamos, las denuncias de los cooperadores escolares ante las distintas instancias del Ministerio de Educación. Hablemos de los problemas de infraestructura, de los problemas con los cooperadores escolares, que ya los vamos a abordar seguramente, las problemáticas de la inclusión educativa, las propias que tuvieron que ver siempre con las demoras en las transferencias de los fondos asignados a las cooperadoras escolares, al funcionamiento, a todas las derivadas que tienen que ver de su propia función como cooperadores escolares. Hemos sido de alguna manera una instancia, un espacio dentro del propio Estado que ha tomado los reclamos particulares de cada una de las cooperadoras que nos han transmitido, y así lo hemos hecho saber a las distintas instancias del Ministerio de Educación. Por supuesto que ustedes nos podrán decir, acá vamos a encontrar de todo tipo de reclamos, y sabemos que esos reclamos muchas veces se pudieron resolver, en otros casos quedaron a mitad de camino, y en otros casos no logramos eco, porque también depende la capacidad de respuesta que tenga el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no les voy a explicar a ustedes las dificultades que tenemos en cuanto a la capacidad de escucha de determinadas áreas del Ministerio de Educación e Innovación, como se denomina ahora, de la Ciudad de Buenos Aires. Esa capacidad de escucha es muchas veces, o la mayoría de las veces, insuficiente para lo que tiene que ver con atender los reclamos, las necesidades, las demandas de las comunidades escolares.
Le decía, quiero mencionar, para no extenderme, algunos hitos que me parecen importantes. En el desarrollo de este proceso de ampliación de la voz de las cooperadoras escolares a nivel nacional, hay un hito que quiero resaltar porque demuestra el compromiso de la gestión del doctor Amor. Él, además de defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, es presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, y habilitó un espacio para que todos los defensores del pueblo del país, reunidos en Vicente López, pudieran escuchar de voz de los propios cooperadoras escolares sus reclamos, sus demandas y principalmente la invitación a que se conformara el primer Congreso Nacional de Cooperadoras Escolares, y esa invitación se hizo a través de esa reunión, principalmente se motorizó, se canalizó a través de esa reunión de los defensores del pueblo de todo el país, que por primera vez tomaban conocimiento de que había un movimiento que estaba germinando de alguna manera, impulsado por los delegados de la Ciudad de Buenos Aires y de otros distritos, y que se vehiculizó de alguna manera a través de esa instancia. Por supuesto que después acompañamos desde la Defensoría la posibilidad de traslado de las delegaciones a los dos congresos que se realizaron a Chaco y a Santa Fe, este último. Y bueno, y el espacio que siempre estuvo habilitado para que ustedes desarrollen su congreso y sus actividades aquí en la Defensoría. Otra actividad importante que no quiero dejar de mencionar es la organizada con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual de la Comisión de Educación o los legisladores que tuvieran alguna preocupación con la problemática educativa, que el movimiento cooperador pudo de alguna manera expresarse, dar a conocer sus inquietudes y sus propuestas. Me parece que eso de alguna manera es una breve síntesis. Entonces les decía, por un lado están las acciones que tienen que ver con tomar demandas concretas, demandas específicas de cada uno de las escuelas en particular, y después lo que tiene que ver con problemáticas más generales y con lo que hace a la actividad o las acciones que implementan como movimiento cooperador escolar, como cuerpo de delegados comunales de las asociaciones cooperadoras escolares, y es para nosotros siempre un gusto recibirlos en estas casas. Vemos gente muy conocida, amiga, con mucha trayectoria de tantos años. Es para nosotros una vez al año, es un gran gusto recibirlos acá, así que Mariano, no hay nada para agradecer, simplemente para reafirmar una vez más el compromiso de todos los años de la Defensoría del Pueblo de sostener esta política institucional y de profundizarla en la mayor parte posible. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Agradecerles nuevamente a los organizadores de este encuentro, a los delegados de las cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires que me hayan invitado. Yo siempre cuento que llegué a las cooperadoras casi por casualidad, hace 22 años, a la función pública, y me tocó durante 4 años conocer el trabajo de las cooperadoras, y la verdad que en esos 4 años pude aprender que, como síntesis, ¿no?, que la educación pública sin cooperadoras no existe, o al menos si no habría cooperadoras, la educación pública podría ser pública, pero sería otra cosa distinta. Y bueno, en esta cuestión de ese conocimiento, me llevó a lo largo después de vincularme de la gestión, a poder investigar y estudiar algunos temas referidos a la historia de las cooperadoras, al funcionamiento de las cooperadoras. Y bueno, creo que quizás por eso me hayan invitado, pero un poco lo que quería compartir con ustedes en principio, bueno, es felicitarlos básicamente por su labor, pero también, bueno, el 15 de octubre se cumplió un nuevo aniversario de la formación de lo que para nuestra historia se conoce como la primer cooperadora. Allá por 1816, un 15 de octubre, en lo que se llamaba Frontera de Chascomús, se formó la primera Junta Vecinal de Ayuda a Escuelas,
1816, miren, recién se había declarado la independencia y muy pocos meses después aparece lo que es la primera cooperadora. Imagínense los años que tiene el movimiento cooperador en la Argentina en la construcción de la educación pública. Y bueno, a través de 1816 y de esa primera junta de escuelas, que después con el tiempo, allá por los años 60, se toma esa fecha como el Día del Cooperador Escolar en homenaje a aquellas personas que conformaron la, diríamos, primer cooperadora. Ahora bueno, a lo largo del tiempo, y cuando hablamos de la importancia de las cooperadoras en la defensa de la educación pública, o sea, podemos decir que las cooperadoras estuvieron presentes desde siempre en la discusión y en el debate del sistema educativo. Antes que se sancione la ley 1420 de educación común, estaban ya las cooperadoras, que en aquel momento se llamaban sociedades populares de la educación, que eran grupos externos a las escuelas, grupos de padres, docentes, algunos militantes anarquistas o socialistas que estaban bregando, estaban impulsando, pidiendo que el Estado argentino sancionara una ley de educación y que estableciera como política pública la educación como característica distintiva de un Estado que quería encarar el futuro. Y fueron estas sociedades populares de la educación las que lograron en 1880 sancionar la primera ley de educación común en la Argentina, que fue la ley que hizo historia, la que creó miles de escuelas, la que estableció las bases de nuestro sistema educativo. Y ahí estuvieron las cooperadoras cumpliendo ese rol fundamental que fue la inclusión de los miles de chicos que existían en la Argentina que estaban fuera del sistema educativo. O sea, las cooperadoras construyeron el sistema educativo y lograron que el Estado adoptara una política pública. Cumplido este rol, las cooperadoras, que eran sociedades populares de educación, empiezan a desaparecer de la esfera general, eran sociedades populares que trabajaban en pueblos, no en escuelas, y empiezan a agruparse en torno a distintas escuelas. Ya no había que trabajar para que los chicos estuvieran incluidos en el sistema educativo, porque ya había una ley que así lo establecía, sino que había que trabajar para que los chicos en el sistema educativo se quedasen. Y es en esta etapa, que es la etapa que va de 1880 a 1930, se empiezan a formar las cooperadoras en torno a cada establecimiento educativo, o sea, cada escuela empieza a tener una cooperadora, y el primer rol que toman las cooperadoras es el rol de la inclusión. Había que trabajar para convencer a esos padres que envían a sus chicos a las escuelas. No nos olvidemos que en aquella época la sociedad entendía que a veces incluso que la mujer no tenía que ser educada, y había que convencer a esas familias que no solo los varones, sino las mujeres también tenían que tener acceso al sistema educativo, y en eso estuvieron esas primeras cooperadoras, garantizando la permanencia en el sistema educativo. Cuando estaban los chicos incluidos en las escuelas y estaban dentro de las escuelas, aparecen los primeros problemas, digamos, sociales importantes con la crisis del 30, y son las cooperadoras las que se van a encargar también de garantizarle a los chicos en las escuelas que tengan guardapolvos, que tengan útiles escolares. Y este rol de ayuda social es uno de los roles que las cooperadoras van a ir adquiriendo con el tiempo y que hoy lo siguen cumpliendo. Y el tercer rol que van a adquirir las cooperadoras en esta historia es a partir de los años 60, cuando empiezan a aparecer los graves problemas o los grandes problemas edilicios de los establecimientos educativos. Las cooperadoras van a asumir un tercer rol, que es el rol de la colaboración institucional. Son las que van a garantizar que en las escuelas haya vidrios, haya baños que funcionen, haya pizarrones, haya tizas, haya una serie de elementos que permitan el funcionamiento de la educación. Entonces, un poco como conclusión de todo esto es, las cooperadoras a lo largo de la historia han asumido distintos roles. Estos roles que han asumido no es que los han cumplido temporalmente y los han dejado, no, las cooperadoras han asumido primero el rol de la inclusión educativa, y hoy la cooperadora sigue cumpliendo ese rol, trabajando para que los chicos estén dentro del sistema educativo. El segundo rol es el rol de la ayuda social, y las cooperadoras siguen cumpliendo ese rol porque ustedes mejor que yo lo saben cuántas becas, ayudas, guardapolvos, ropa contribuyen y colaboran para que los chicos puedan permanecer dentro de la escuela. Y el tercer rol es el rol de la colaboración institucional, en las cuales más aún están ahí cumpliendo, buscando el dinero, administrando subsidios para que las escuelas estén en condiciones dignas. Ahora, estos tres roles que han cumplido en forma formidable a lo largo de
más de 200 años, se replantean y tienen interrogantes hacia el futuro. Durante el siglo XIX y el siglo XX las cooperadoras cumplieron estos tres roles y creo que es hora de que también empiecen a debatir, esto es una mirada desde afuera, pero digo como aporte a este congreso, es empezar a debatir cuál va a ser el rol de las cooperadoras en el siglo XXI. Obviamente que los tres roles que vienen cumpliendo no los pueden dejar porque la Argentina no es el país ideal que nosotros queremos y van a tener que seguir haciendo lo que hacen porque si no nadie lo va a hacer. Pero quizás el rol de las cooperadoras del siglo XXI tenga que ver por empezar a pensar una educación con calidad, una educación que sea inclusiva. O sea, ya tenemos a los chicos en las escuelas, tenemos escuelas, ahora creo que quizás es el desafío de las cooperadoras, es empezar a trabajar, a proponer, a luchar, porque la educación no solo sea pública y gratuita, sino que sea de calidad. Hay un gran problema que es que los chicos que egresan de nuestras escuelas hoy, de las escuelas públicas, están teniendo quizás menores características o menores condiciones que aquellos que egresan de las privadas. Y ese es el rol, es uno de los roles que debe o debería ejercer el movimiento cooperador en cuanto a reclamar una educación de calidad que le asegure a todos los chicos que pasan por la escuela pública que cuando salgan de la escuela estén en condiciones de afrontar los desafíos que tiene el futuro. Les dejo este interrogante, todo para debatir. Gracias por la invitación. Y escuchando lo que ambos mencionaron, justamente con Martín, el tema del rol del cooperador y pensando en una evolución del rol del cooperador, sumando todas esas funciones que mencionaste y sumando esta cuarta posible función, también habíamos pensado y charlado contigo previamente si esa función sería en contribuir a la calidad o en este ambiente tan turbulento en el que estamos, también no tendría también el rol del cooperador una función posiblemente importante. ¿Podría ser? A ver, el rol del cooperador es un rol amplio, digo, para hacer un poco de historia y para trabajar desde el punto de vista legal. Digo, las cooperadoras son asociaciones civiles, están contempladas o amparadas dentro de la Constitución Nacional. La Constitución Argentina dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines útiles y a su vez la Constitución la reconoce a todos los ciudadanos el derecho de peticionar a las autoridades. Entonces, dentro de estas dos figuras, las cooperadoras solamente tienen la facultad de poder proponer y de poder peticionar cuantas cosas les parezca que deban peticionar. Ahora, puntualmente dentro de estos temas, a ver, el rol de las cooperadoras es un rol no solamente de colaboración en cuanto a que si se rompe un vidrio voy y lo coloco, o si se tapa un baño pagamos o lo hacemos destapar. El rol de las cooperadoras es un rol mucho más amplio. La ordenanza 35.514, que es la que rige para la Ciudad de Buenos Aires, establece dentro de las funciones que tienen las cooperadoras, dice textualmente, ser vehículo transmisor de las necesidades y aspiraciones de la comunidad educativa ante las autoridades escolares. Esto es, las cooperadoras tienen ese rol de representación de la comunidad ante las autoridades escolares y las cooperadoras lo pueden y lo deben ejercer. O sea, obviamente lo discutíamos antes de entrar. Yo creo que, a ver, no sería correcto que un cooperador le diga a una directora, mire señora, a un maestro, señor, usted está enseñando algo y esto no lo debe enseñar así. Quizás no se lo podría decir al maestro, pero sí la cooperadora debería sentarse en una mesa y discutir el tipo de educación que se está impartiendo. Y lo puede hacer y lo puede proponer. Esto es derecho de peticionar a las autoridades, un derecho constitucional, es un derecho de ciudadano. Eso es una cuestión lógica, de sentido común. Hoy los conceptos modernos de gobierno a nivel mundial hablan de lo que se llama gobierno abierto. Gobierno abierto implica, no solamente es una frase que suena linda, gobierno abierto implica tener que los estados están obligados a poner a disposición de la comunidad un montón de información que ya no es secreta, información que tiene que ver con cifras presupuestarias, rendición de cuentas, pero a su vez, gobierno abierto implica una posición de escucha activa por parte de las autoridades. Escucha activa implica, y esto incluye a los directivos de escuelas, supervisores escolares, directores de área, ministro de Educación. Esto implica escuchar permanentemente a la comunidad educativa con los reclamos. O sea, ¿qué mejor es que los padres, que son a su vez cooperadores, que tienen hijos en las escuelas,
que puedan devolverle a las autoridades cuál es el resultado de la educación que se está impartiendo. Esto, como cualquier otro tema, no hay tema que esté vedado para la discusión de las cooperadoras, y dentro de este debate responsable, yo creo que las cooperadoras deben hacer valer ese derecho y deben avanzar en esta discusión. A veces se dice, no, bueno, las cooperadoras no pueden intrometerse en las cuestiones pedagógicas. La verdad, nadie lo pide eso, o sea, en las cuestiones pedagógicas puntuales. Ahora, uno no podrá decirle a un docente cómo tiene que enseñar, pero uno sí puede debatir qué se está enseñando y qué es lo que aspira para la educación en el futuro de sus hijos. Así que me parece que esto es una de las cuestiones que tiene que ver con el debate, no sé si más o menos lo orientamos. Y quizás, para cerrar, uno también de los roles muy importantes que tienen las cooperadoras. Hoy tenemos una sociedad muy violenta. No sé en el caso de la ciudad, en el caso sí de la provincia, vemos que hay muchos conflictos y agresiones entre padres o entre alumnos y docentes, y esto hace que a veces el sistema educativo tenga tensiones. Yo creo que las cooperadoras también pueden cumplir ese rol de pacificación, ese rol de diálogo, de facilitar el diálogo. Las cooperadoras no están cuestionadas por nadie, están ahí, son esa intermediación, y creo que es un aporte también para ayudar a que el sistema educativo funcione. Escuchando, me encanta escucharlo a Martín, porque es como escuchar la historia que nosotros vivimos desde adentro por un especialista y la mirada objetiva desde afuera, ¿no? Me resulta interesante, me resulta viola poder clarificar los roles que se cumplieron hasta ahora, qué desafío es el que viene. En algún momento me animé a decir que los cooperadores somos como los eternos bomberos que vamos arreglando los problemas que aparecen en el día a día en las escuelas. Esto del vidrio roto, el caño que se tapa. Y alguna vez me animé a decir que tenemos que dejar de ser los bomberos para empezar a hacernos cargo de la voz del reclamo de las comunidades para conseguir una educación de excelencia. Me parece que hoy, en este momento tan complejo que estamos viviendo, donde estamos y muchos colectivos y organizaciones están pidiendo por el presupuesto para el año que viene, por las condiciones en las que están las escuelas, me parece que necesitamos canalizar todos estos temas, canalizar todo este compromiso, para ver si podemos lograr en algún momento dejar de ser los que defendemos la escuela para poder pasar a ser quienes construimos la escuela. Pasar de ser un escudo o un defensor a ser un constructor constante, y que se naturalice la construcción desde la comunidad junto con los docentes, no docentes y el Estado. Y no ser solo los que reclamamos a viva voz y nos ven como los bichos raros, ¿sí? Parece que este esfuerzo nos tiene que llevar a esto, al naturalizar la construcción desde las comunidades. Y sí, y profundizando un poco, digamos, proponiendo otro plano también de análisis que complejice un poco más la discusión. Vos decís naturalizar la construcción del rol del cooperador y como agente activo dentro del sistema educativo. Y también yo propondría desnaturalizar algunos supuestos para no caer nosotros en la trampa, digamos, ¿no? Yo sé desde dónde está hablando Martín, porque lo conozco desde hace muchos años, es un hombre de la escuela pública, de la universidad pública, aparte fue dirigente estudiantil, aparte fue director de cooperadoras escolares. Él es muy humilde y no se presenta así, pero yo lo presento de esa manera. Conoce no solo la historia, sino que la ha vivenciado desde adentro, así que sé desde dónde habla. Y bueno, vos, Gustavo, también te conozco y sé desde dónde están hablando, pero digamos, hay términos los cuales yo propongo precisarlos. Es una propuesta nada más, ¿no? La toman o la dejan. Cuando hablamos de calidad o de excelencia, habría que ver de qué estamos hablando, cómo se mide eso, cómo se cuantifica, ¿no? Cuando hablamos que hay mejores resultados en la escuela privada que en la escuela pública, bueno, yo lo pondría en
en debate esto, ¿no? Porque por un lado convocamos a que los padres participen, que esto se solucionaría de alguna manera con que los padres participen activamente y se involucren en el proyecto educativo institucional, en el proyecto escuela, digamos. Y por otro lado, decimos que funciona mejor la privada. Vayan a preguntarle al padre de una escuela privada si se puede involucrar en el proyecto escuela o le aplican el derecho a la admisión, ¿no? Entonces es un poco contradictorio si no lo precisamos y no lo trabajamos más, ese concepto. Lo mismo con esto, ¿no? Estamos hablando de la educación de excelencia y yo me imagino y les cuento de qué es lo que vos tenés en tu mente cuando hablas de una educación de excelencia. Estoy seguro que, y acá falta algo, habría una silla vacía, digamos, ¿no? Yo descuento que los organizadores invitaron a funcionarios del Ministerio de Educación, digamos, pero sería muy interesante tener algún funcionario del Ministerio de Educación como para poder entrar en un diálogo, porque seguramente va a ser muy distinto lo que vos tenés como excelencia educativa, un término que yo lo relativizo, o calidad educativa, y lo que tiene seguramente el funcionario que venga del Ministerio de Educación, con la impronta de quien supone desde la máxima magistratura que hay alumnos que caen en la escuela pública, mientras hay otros que tienen la suerte o el privilegio de estudiar en la escuela privada. Esto dicho desde la máxima representación institucional del país y sostenido por una cohorte de funcionarios en todos los distritos que a lo único que se han dedicado es a estigmatizar a los docentes, a rebajarles el salario, a subejecutar presupuestos, a cerrar programas. Acá lo estamos viendo, si están cerrando 5 o 6 institutos de formación técnica superior en estos días. Ha cerrado una sala de lactario del Ramos Mejía. Ha modificado los menús escolares sin consulta con la comunidad educativa. Han implementado evaluaciones sin evaluaciones educativas o procesos de evaluación educativa sin consenso con los equipos directivos y docentes. Han deteriorado el salario docente a niveles escandalosos. Y encima se dan el tupe de agraviar sostenidamente a los docentes. Entonces, seguramente yo acepto el convite que ustedes proponen, pero para complejizar un poco más el debate, propongo que algunas cuestiones que nosotros las damos como válidas o como valederas, porque están sostenidas, digamos, desde algunos niveles del poder, nosotros también, ahí sí, las desnaturalicemos y podamos buscarle una precisión concreta para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de determinadas cuestiones del campo educativo. Una mano fervorosa levantada, José. ¿Alguien quiere preguntar? Sobre este tema, digo, me parece que yo lo que siento como mamá de un colegio y miembro de la cooperadora es que es tanto el avanzar de este gobierno, ¿no?, en destruir la educación pública, que no damos abasto. Entonces, que falta esto, que falta el otro, que esto. Y me parece que hay otras cosas que son mucho más fuertes que están pasando. O sea, este Estado hoy está presente, lo hablamos en Santa Fe, vaciando la escuela pública, no está ausente. Entonces parece que estamos como en otro lugar hablando, ¿no?, de un montón de cosas que es verdad, pero me parece que la batalla es, en este momento es como un poquito más fuerte desde otro lugar. Entonces la cooperadora tiene que ser miembro activo de eso, no tapando los agujeros de este Estado que está vaciando la escuela pública. Eso, nada más. Ahí, yo igual lo que quería es agregar un tema. Yo cuando me refería al tema de las escuelas privadas o la diferencia en la calidad de la educación, lo que hay es una realidad concreta, que es que hay una migración de sectores de la escuela pública hacia la escuela privada, y que yo si
funcionario del Estado trabajaría obviamente para que la escuela pública compita con la escuela privada y que la escuela pública retenga obviamente a esa gente que está migrando a la escuela privada. Generalmente a veces si no soy un especialista en el sistema educativo, lo que creo es que a veces el desfinanciamiento del sistema educativo hace que obviamente los sectores medios que tienen alguna capacidad económica prefieran mandar a sus hijos de la escuela pública a la escuela privada, y la verdad que me parece que el Estado debería conservar la mayor cantidad de alumnos dentro del sistema público, porque es el único que le garantiza una educación laica, y esto es lo que gratuita, y esto es lo que deberíamos trabajar con el tema de la calidad. Yo no soy especialista en calidad, lo que digo en calidad, no sé si está bien o mal tener más o menos materias. Lo que creo que es cierto, y esto lo vemos, es que a veces los chicos terminan séptimo grado y no comprenden lo que leen, o por ahí se está enseñando con sistemas que, digo, han quedado en el siglo XX, hoy estamos en el siglo XXI. No sé, en mi época teníamos todos diccionarios y buscamos una palabra en el diccionario, hoy está Google. Ahora no sé si realmente se están enseñando o se están permitiendo utilizar herramientas tecnológicas del siglo XXI en la educación. Digo, esto es lo que hay que debatir. La enseñanza de calidad es esa. Después el tema de las cuestiones puntuales, digo, serán para padres y especialistas. Y con respecto sí al rol del cooperador, creo que lo que hay que debatir es obviamente si el siglo XXI, que acaba de empezar hace 18 años, trae nuevos desafíos a los cooperadores, y cuáles son esos nuevos desafíos. Yo planteé uno, que es el de la lucha por la calidad educativa, pero hay muchos más que tienen que debatir, y obviamente la calidad educativa implica diálogo, implica presupuesto, implica buen trato a los docentes, respeto a la comunidad educativa, digo, muchos factores que obviamente el movimiento cooperador debe seguir bregando porque así sea. Quiero hacer una referencia, porque sé que están pidiendo la palabra. Camilo, ya te vi. Yo lo que le digo, digamos, la dinámica del Metropolitano era hacer, digamos, un living de presentación. Después los debates se van a hacer en los grupos, porque si no, no vamos a poder trabajar en los grupos. Entonces yo les pido disculpas, porque en realidad se abrió el juego, digamos, para las preguntas, pero lo correcto es que, digamos, terminemos con este living y que las preguntas se hagan. Después las conclusiones las van a poder decir acá, y ahí se van a sacar las conclusiones de cada uno de los debates que se dieron. Por lo tanto, yo les pido que, digamos, respetemos ese cronograma, porque aparte se hace muy extenso y no vamos a terminar. Va a ser una apertura que no va a terminar más. Entonces quería que, bueno, ya vayamos redondeando en lo posible y vamos a terminar con la apertura. Bueno, vamos cerrando entonces. Nada, yo tomo esto que acaba de suceder. Hoy me parece que la realidad que veo, voy a hablar desde lo personal, es que hay mucha organización, colectivo, grupo, dando vueltas, que quizás con matices o pequeñas diferencias estamos todos reclamando casi por lo mismo. Me parece que es momento de empezar a ver, a pensarnos y analizar cómo articulamos entre todos para generar una dinámica y poder reclamar a viva voz todos juntos. Empezar a juntar fuerzas, porque conozco muchos de nosotros que laburamos en el cuerpo de delegados en Familia por la Escuela Pública, en el foro, estamos haciendo doble laburo para ver cómo articulamos esto. Creo que nos debemos alguna charla y algún debate sobre cómo poder juntar todas esas direcciones en común con diferentes matices, pero me parece que desde el lugar de laburar juntos vamos a lograr muchas más cosas. Por mi parte nada más, agradecerle, Martín, mil gracias, siempre es un placer escucharte. Gus, genial lo tuyo, gracias por acompañar siempre, brindar el apoyo muchas veces logístico, moral, etc. Gus Pane, Guille, un fenómeno que también laburo mucho con él. Y nada, un placer laburar con ustedes, mil gracias siempre. Y nada, también
transmitir a todo cooperador que tienen en Defensoría un lugar, por lo menos donde apoyarse, venir a consultar, ver cómo se puede hacer, ténganlos en cuenta. Nada más por ahora, gracias a todos. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Les recuerdo que cada carpetita tiene un número, ese número pertenece al grupo de diálogo que van a participar. Quiero agradecer ante todo también a Mayra, Caro, Agustina y Sofía, que están, digamos, en acreditaciones. Quiero pedir un aplauso para ellas, son mis hijas, la hija de Ana y la hija de Estela. Y también quiero agradecer al Retorno Catering, que es el que nos va a degustar el mediodía con sus exquisiteces. Así que, Dana, muchas gracias por el trabajo. Bueno, acá me dicen que, bueno, muchas gracias, desde ya el gran apoyo de la Defensoría. Vuelvo a hacer hincapié en eso. A Martín, que siempre que lo hemos convocado a estos encuentros ha venido y nos ha dado una exquisitez en cuanto a lo que tiene que ver con las cooperadoras. Y por supuesto Gustavo, como siempre, los dos Gustavo, tanto Levedel como Pane, que siempre están apoyándonos en estos proyectos. Para los grupos les digo que 1 y 12 del primer piso, 3, 4 y 5 en planta baja. Así que ya vayan ubicando.